Cuando decimos que algo es, ¿a qué nos referimos? Cuando luchamos por tener una buena vida, ¿qué es lo que esta implica? Y cuando buscamos ser felices, ¿qué es exactamente lo que queremos alcanzar? Hace más de 2000 años, mientras los antiguos pensadores se perdían embelesados en la profundidad del cosmos, un hombre decidió literalmente pisar tierra y estudiar el mundo desde su vasta complejidad. Entre animales, plantas y todo lo tangible, buscó comprender el propósito del hombre y el bien supremo de su existencia. Hoy hablaremos de el filósofo, también conocido como Aristóteles. Viajamos al año 384 a.C., en Estágira, una ciudad al norte de la antigua Grecia. Nació el hijo de Festis y Nicómaco, un prestigioso médico de la época. Sin embargo, a la corta edad de 10 años, Aristóteles quedaría huérfano y al cuidado de Próxeno, su ahora tutor y exalumno de la Academia de Platón. La pérdida de sus padres significó el comienzo de una vida llena de idas y venidas entre distintas ciudades de la antigua Grecia, pero también llena de curiosidad por entender el mundo, desde la abeja más pequeña hasta la inmensidad del cielo estrellado. Empezamos el video diciendo, ¿a qué nos referimos cuando decimos que algo es? Varios filósofos habían reflexionado antes y no al mismo tiempo sobre lo que significa el ser y el no ser. Parménides planteaba algo que a simple vista suena sencillo. Lo que es y lo que no es, no es. Para él, el ser era eterno e inmutable, porque no podía ser creado, destruido o alterado. Pero al otro lado del Mediterráneo, Heráclito refutó esta idea y propuso que el ser está en continuo proceso de transformación, que nada permanece igual un instante a otro. Él decía, nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río. El agua fluye, cambia, se transforma, pero él no solo pensaba en el agua, se refería a todo ser en general. Un siglo después, Crátilo llevó la idea de Heráclito aún más lejos. Si todo está en constante cambio y nada permanece igual, ni siquiera por un instante, ¿podríamos afirmar algo sobre cualquier cosa? Y si lo hiciéramos, ¿no habría cambiado ya para entonces? O lo que es peor, ¿sería posible conocer algo realmente? Si para Heráclito era imposible bañarnos 2 veces en un mismo río, porque el agua fluye y cambia, para Crátilo, radicalmente, no podríamos bañarnos en un mismo río ni una sola vez, porque en realidad no hay ningún río. Estas visiones moldearon la teoría metafísica de Platón y trascendieron en el tiempo, llegando a resonar con fuerza en los debates de su academia. Es imposible hablar de Aristóteles sin mencionar, aunque sea brevemente, esta parte del amplio conocimiento que absorbió como alumno de aquel lugar desde su juventud. En su obra Metafísica, o Filosofía Primera, como él la llamaba, Aristóteles expuso sus propias ideas sobre estos temas tan abstractos y criticó a varios eruditos del pasado, pero también a su propio maestro, Platón. Aún así, no se limitó a quedarse en la oposición. También decidió plantear sus propias preguntas. Para referirse al ser, utilizó la palabra griega ousia, que se traduciría como sustancia, y dijo que este ser podía definirse de muchas maneras. Primero, distinguió entre las sustancias primarias y las secundarias. Podríamos decir que las sustancias primarias son las cosas concretas, como un caballo, un girasol o nosotros mismos, y las secundarias, esas clasificaciones más amplias como animal, planta o ser humano, en los ejemplos que te he mencionado. También enumeró una serie de formas y categorías en las que se podía definir el ser. Por ejemplo, habló del ser como accidente, como verdad, como falsedad, pero sobre todo como el ser en acto y en potencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona, en tanto ser humano, también es un ser en acto y potencia. Es algo que puede llegar a ser en el futuro.
Seguro alguna vez has escuchado la frase, él o ella no desarrolló todo su potencial. Bueno, a esto nos referimos. Todo ser es algo en acto y en potencia, como un roble que podría llegar a ser, por ejemplo, una mesa. Pero el fin de este video no es analizar la naturaleza del ser. Nos meteríamos en un laberinto hiperconfuso del que claramente nos costaría salir. Quiero que te quedes con la idea del ser en acto y potencia, porque esto será clave en la filosofía aristotélica y en su reflexión sobre cuál es el ansiado bien supremo. Cuando murió Platón, Aristóteles esperó convertirse en la persona a cargo de la academia, pero al final no fue así. Entre una cosa y otra, terminó por mudarse a Asos y luego a Lesbos. En esta isla pasaba sus días examinando la naturaleza, especialmente los animales. Le preocupaba que la gente se dedicara más a estudiar el arte, que no es más que una representación de lo natural, y sin embargo, ignorara la belleza real y palpable del mundo que los rodea. Antes que filósofo, Aristóteles era biólogo e investigador de lo físico. Estas ideas tan abstractas de la naturaleza del ser, claro que le llamaban la atención, pero no por eso dejó de lado su posición de observador. Le interesó estudiar a todas las criaturas del mundo natural, estos seres en potencia, seres que cambian. Y durante ese proceso, mientras observaba, diseccionaba y examinaba la estructura interna de los animales que encontraba, pudo ser consciente de una cosa: de que esos peces que diseccionaba estaban muertos y que a pesar de que tuviesen la misma forma de un pez vivo, ya no eran iguales a estos. Lo mismo ocurría con un ser humano. Él dijo, un cadáver tiene la misma forma y estructura que un cuerpo vivo, y sin embargo, no es un humano. ¿Qué le faltaría entonces para ser considerado como tal? Y aquí surgió una idea fundamental en su pensamiento y ligada al ser en acto y en potencia del que estuvimos hablando hace un rato. Para Aristóteles, el ser implicaba actividad. Y cuando trasladaba esta idea a las partes individuales de una cosa, ocurría lo mismo. El ojo de un cadáver ya no era un ojo en pleno sentido, porque había perdido su función de ver. Fue entonces cuando se preguntó, ¿qué es lo que hace que algo esté vivo? Su respuesta fue la psique, el término griego que traducimos como alma y del que ya hemos hablado en otro video. Pero no pensemos en el alma en términos religiosos. Aristóteles lo utilizó más bien en un sentido naturalista. Para él, comprender la naturaleza del alma era fundamental para estudiar el mundo que nos rodeaba, y la entendía como un conjunto de capacidades y habilidades. Eso por lo que vivimos, percibimos y pensamos. Era nuestra esencia, nuestra característica definitoria, pero siempre recalcando que no solo somos eso, somos ante todo animales vivos y encarnados. Dijo literalmente, el alma es la primera actualidad de un cuerpo natural que tiene vida en potencia. De su estudio de los animales también aprendió más cosas importantes. Si prestaste atención al título del video, probablemente lo hayas podido adivinar. Estoy hablando del propósito. Él creía que para poder explicar y entender realmente algo, debíamos conocer su propósito. Por ejemplo, no podemos hablar de un ojo si no atendemos a su función de ver. Y de este modo, así como el ojo, también aprendió que cada órgano tenía una función útil para el organismo. Pero, ¿qué pasaba con el organismo en sí? ¿Tenía un propósito? Si ya dijimos que para Aristóteles el alma se definía por aquello que nos permitía hacer, o sea, vivir, el objeto del organismo era simplemente vivir la forma de vida que le correspondiese. Y cada una de sus partes contribuirían a ese fin, sobrevivir y reproducirse. Entonces fue cuando se planteó, si ese era el propósito del organismo, ¿cuál era el propósito del ser humano? Una pregunta simple en apariencia, pero que abría un horizonte inmenso, porque si cada ser encuentra su plenitud al realizar aquello que le es propio, ¿qué nos haría a nosotros, los humanos, alcanzar la nuestra? La respuesta a esta pregunta fue la llave que abrió la puerta a su filosofía sobre nuestra naturaleza y nuestro sentido en este mundo.
Si cada ser se distingue por su habilidad, su capacidad o su potencialidad, ¿cuál sería esa que distingue al ser humano?, se preguntó Aristóteles. En su intento por identificar esa función, observó a los animales, a las plantas, y vio que, a diferencia de estos, el ser humano era un ser racional. En otro video ya hemos hablado de logos, una palabra que puede significar muchas cosas, pero en este contexto se entiende como razón, pensamiento o discurso. Se refiere a que podemos pensar, hablar y explicar las cosas usando un lenguaje complejo. Otros animales también pueden comunicarse de alguna forma entre sí, pero solo los seres humanos se sirven del lenguaje para explicar las cosas, lo cual requiere cierto grado de inteligencia y racionalidad. Esta idea le fascinaba y creía que todo aquel que quisiese saber en qué consistía el bien supremo y la buena vida debía comprender esto primero. Ahora, la noción del ser, en tanto ser humano, en este sentido, también implicaba la idea de actividad. Ser un ser humano no solo era existir de forma estática, sino vivir realizando actividades propias de los seres humanos, de las cuales la más importante es pensar. No se trataba solo de tener la capacidad racional, sino también de utilizarla en su máximo potencial. En Ética a Nicómaco, Aristóteles meditó sobre esta idea y también sobre cómo sería la vida ideal del ser humano. ¿Cuál era ese bien supremo? Eso que como seres humanos tanto perseguimos. El dinero, por ejemplo, es algo que todos buscamos de alguna u otra forma porque lo necesitamos para vivir, pero finalmente es un medio al que recurrimos para alcanzar algo más. Nos permite comprar y pagar experiencias. Pero piensa en aquello que deseas conseguir por sí mismo, lo que Aristóteles llamaba el bien intrínseco, el bien supremo, el fin último de todo lo que hacemos. Seguro todos estamos de acuerdo en que es la felicidad. Si alguien te preguntara, ¿por qué quieres ser feliz?, ¿qué le responderías? No hay explicación para ello, diría Aristóteles. Ansías la felicidad porque como bien supremo no sirve para nada más. La pregunta que le sigue a esto es, ¿y cómo alcanzamos la felicidad? Cabe mencionar que la palabra que Aristóteles usa para referirse a la felicidad es eudaimonía, que se traduciría como bienestar, prosperidad, vida buena, y que no se asocia a ese pinchazo de dopamina que usualmente entendemos en nuestra concepción de felicidad. No se refería a momentos fugaces de alegría, sino a poder mirar tu vida en conjunto y decir que ha sido buena de verdad. Y no solo tú, sino que incluso otras personas puedan verlo así, de manera objetiva. Para Aristóteles, eso es lo que realmente anhelamos, no solo la sensación pasajera de estar felices. ¿Y esta felicidad qué implica? Volvemos de nuevo a la noción de actividad y potencialidad. Recordemos que todo esto Aristóteles lo analiza desde su mente de biólogo. Entonces, si un buen corazón es aquel que bombea bien porque está cumpliendo su función de manera correcta y eficaz, un buen ser humano sería aquel que piense racionalmente, porque esa es su función, su capacidad distintiva dentro del mundo animal. Y la felicidad, en tanto eudaimonía, o sea, bienestar, es el nombre de ese adecuado funcionamiento. Felicidad igual funcionamiento. Estos dos conceptos serían su clave sobre cómo vivir una buena vida. Cuando decimos que algo tiene muchas virtudes, no siempre estamos hablando de la moral. A veces simplemente nos referimos a que algo funciona bien, que es sólido, que cumple su propósito. Eso es justo lo que Aristóteles tenía en mente cuando hablaba de arete, que solemos traducir como virtud, pero que en realidad significa algo así como excelencia. Una tijera tiene arete si corta bien, un ojo si ve bien, y una persona... Bueno, según Aristóteles, una persona alcanza esa excelencia cuando vive sacando lo mejor de sí, como ser racional y social. En pocas palabras, cuando hacemos bien lo que vinimos a hacer a este mundo. Vivir con arete no es portarse bien, es vivir a la altura de lo que somos.
Lo interesante es que para Aristóteles, actuar bien con los demás y buscar nuestro propio bienestar no son cosas opuestas, todo lo contrario, porque si actuáramos de manera antisocial, entonces estaríamos yendo contra nuestra propia naturaleza de animales sociales, y eso tarde o temprano nos pasaría factura y no nos dejaría vivir una vida buena y feliz. Por eso dice que vivir bien y vivir feliz es solo posible si desarrollamos la virtud. Y no se refiere a una sola cosa. Aristóteles distingue entre las virtudes intelectuales y las morales. Pero me voy a centrar en estas últimas porque las virtudes que encaja en este grupo se mueven en un punto medio entre dos vicios. Por ejemplo, pensemos en el valor. Todos admiramos a las personas valientes, pero nadie quiere ser un temerario que se lanza al peligro sin pensarlo. Tampoco queremos ser cobardes que no se atreven a dar un paso por miedo. El valor no sería ni una cosa ni la otra. Ese es el punto medio. Es saber cuándo vale la pena arriesgarse, por qué razones y en qué medida. Esta idea se suele denominar el justo medio, y básicamente lo que propone Aristóteles es evitar los extremos, pero esta idea no es exclusiva de su pensamiento. En culturas tan distintas como la India o la China ya se hablaba de esto. Buda y Confucio, por ejemplo, coincidían en este punto. Ahora bien, todos aquí coincidiremos en que todo extremo es malo. Pero también debemos aceptar que aplicarlo a nuestras vidas no siempre es tan sencillo como parece. Es difícil encontrar ese equilibrio adecuado y el mismo Aristóteles lo reconocía. Hay un fragmento en Ética a Nicómaco donde Aristóteles admite cuán difícil es identificar dónde está el término medio. A su manera, claro. Dice lo siguiente: por lo cual es también una hazaña ser bueno. En efecto, el alcanzar el término medio en cada caso es una hazaña. Por ejemplo, dar con el centro del círculo no es propio de cualquiera, sino del entendido. De igual manera, también es propio de cualquier y fácil el encolerizarse y el dar dinero y gastarlo. ¿Pero con quién? ¿Y en qué medida? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Ya no es propio de cualquiera, ni tampoco fácil, por lo cual es bien escaso, elogiable y bello. Teniendo en cuenta la complejidad de esta tarea, Aristóteles afirma que no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos ni con los demás cuando fallamos, porque finalmente todos nos desviamos del camino alguna vez. Entonces, en este proceso de reflexión y análisis sobre lo que implica vivir una buena vida, este bien supremo que es la felicidad, Aristóteles también se pregunta, ¿qué es lo que debemos perseguir exactamente? ¿El dinero? Recordemos que él veía el dinero como un bien instrumental, un medio para perseguir algo más. ¿Y el placer? Tampoco. Aristóteles ve que las personas erróneamente creen que el placer les dará la felicidad. Puede estar bien para un rato y puede que una vida centrada solo en buscar el placer esté bien para los animales, pero no para los seres racionales como los humanos. Después de analizar varias concepciones de vida, se quedó con dos que le parecieron realmente valiosas. Una de ellas es la vida política. La vida política estaba estrechamente asociada a la vida del ciudadano participativo y comprometido con su comunidad. En un modo de vida político, la persona busca también el honor y la buena reputación entre sus iguales. Era la mayor expresión de nuestra naturaleza de animales sociales. Ahora, es importante aclarar que este estilo de vida político del que hablaba Aristóteles tenía mucho sentido dentro del contexto de la antigua Grecia, donde los ciudadanos participaban activamente en la vida pública de su comunidad. No se parece en nada a la idea que tenemos hoy, donde delegamos esa tarea en nuestros representantes y donde la mayoría no se involucra directamente. Por eso es importante tener en cuenta esa diferencia. Si te interesa saber cómo era la vida política en la Grecia antigua y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, tengo 2 videos en el canal que hablan justamente de eso. Y si quieres profundizar, también te recomiendo el texto La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos de Benjamin Constant, porque también da ciertas luces sobre este tema. Bueno, ahora sí seguimos. Luego está la vida contemplativa, que es la mayor expresión de nuestra naturaleza de animales racionales. Como su mismo nombre lo dice, es esa vida dedicada a intentar comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
Son todas esas preguntas abstractas sobre las que podemos meditar: ¿qué es el ser? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cuál es el lugar del ser humano en todo esto? Era reflexionar sobre las grandes cuestiones fundamentales, y Aristóteles la consideraba la forma más alta de vida, pero también la más solitaria. A diferencia de la vida política, la vida contemplativa no dependía de nadie más que de nosotros mismos, porque se alejaba de lo cotidiano y de lo social. Si la vida del ciudadano era admirable, también dependía de las opiniones de los demás dentro de la comunidad. Pero ¿es esta realmente la mejor forma de vivir para el ser humano? Cuando pensamos en vivir una buena vida, casi siempre pensamos en un estado ideal al que algún día llegaremos, como si existiera un punto final, un lugar donde todo encajara y pudiéramos decir: ya está, ya soy feliz. Pero Aristóteles nos recuerda algo muy distinto. La vida no es un estado, es una actividad. Es algo que se hace, no algo que se tiene. Es un proceso continuo, cambiante, como la naturaleza del ser. Una especie de viaje largo, a veces difícil, desde que nacemos hasta que morimos. Y en este viaje no basta con tener habilidades. Un ser humano que no las pone en práctica, que se queda quieto, no se diferencia demasiado de un cadáver. Se queda como un ser en potencia. Por eso Aristóteles dice que no debemos pensar tanto en lo que somos, sino en lo que hacemos. Desde esa mirada, los periodos de inactividad no pueden ser el centro de una vida feliz. La vida se construye en el hacer, en las acciones. El descanso está bien, claro que sí, pero la felicidad no se encuentra en no hacer nada. Aristóteles lo rechaza porque entiende que estamos hechos para vivir de forma activa. Ahora, tampoco se trata de vivir como sabios a tiempo completo. Aristóteles lo sabía. No podemos dedicar la vida entera a la contemplación. Quizá nadie pueda. Sería casi como vivir sin cuerpo, desconectado del mundo real. Además, no podemos olvidar que somos animales sociales. Necesitamos del otro. Imaginemos un mundo lleno de personas perdidas en sus pensamientos, desconectadas de la realidad. Sería un mundo frágil, a punto de colapsar. Aún así, Aristóteles decía que la contemplación era el ideal más alto, la actividad más autosuficiente y placentera que podíamos hacer. ¿Y por qué? Porque para pensar profundamente no necesitamos nada más. Ni poder, ni riqueza, ni reconocimiento. Solo una cosa: tiempo. Tiempo para detenernos, para mirar hacia adentro, para preguntarnos sobre esas grandes cuestiones que nos rodean. Aristóteles rechaza la idea de que el ocio inactivo sea la base de una buena vida, pero no por eso descarta la importancia del tiempo libre. Lo valora mucho, pero no como una pausa vacía, sino como un espacio para lo más importante, que es el ejercicio de la mente. Para que haya una verdadera reflexión, necesitamos tiempo libre de las preocupaciones prácticas, libre del corre-corre de lo cotidiano, no para perdernos en el entretenimiento vacío, sino para practicar la actividad más humana que existe: pensar. En el año 323 a.C. murió Alejandro Magno, y con él se desató una tensión política que hizo que Aristóteles tuviera que abandonar Atenas. Temía que le ocurriera lo mismo que a Sócrates. Por eso dijo que se marchaba para que los atenienses no pudieran pecar contra la filosofía por segunda vez. Se exilió en Calcis, donde murió al año siguiente, lejos de sus amigos, de su escuela, el liceo y del lugar que había considerado su hogar adoptivo. Los traductores de Aristóteles resaltan cuánto usaba en sus textos la palabra quizá. Y es que desconfiaba de las verdades absolutas. Nunca quiso ser una figura de autoridad intelectual. Le habría disgustado que sus textos se convirtieran en doctrinas rígidas o que alguien creyera en algo solo porque él lo había dicho. Su método no era imponer, era observar. Estaba comprometido con una vida de indagación y de reflexión constante. Ser aristotélico, entonces, no es repetir sus ideas, sino vivir como él vivió, con pensamiento crítico. No se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir haciendo las preguntas correctas. Por eso, aunque no podamos vivir todo el tiempo en la contemplación, sí necesitamos incorporar momentos de pensamiento en nuestra vida cotidiana. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos a medio camino, como seres en potencia, pero sin realización.
Pero si nos vamos al otro extremo y solo vivimos en el pensamiento, sin actuar en el mundo, también fracasamos. Como todo en Aristóteles, la clave está en el justo medio.